Saludos estudiantes, bienvenidos nuevamente a Inglés Instrumental. En esta oportunidad iniciamos nuestra semana introductoria y vamos a hablar un poco acerca de qué es el inglés instrumental, por qué se llama inglés instrumental y cuáles son las características del curso del cual están participando. Voy a compartir esta presentación, así que acompáñenme un poco con ella. Como ya me conocen, mi nombre es Annelies Milano y soy la encargada de impartirles esta materia en particular. Entonces hablamos acerca de la introducción a inglés con fines específicos o de su versión en inglés, ESP, English for Specific Purposes. Primeramente, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el inglés con fines específicos? Primero, tenemos que saber que es un enfoque a la enseñanza del inglés. Imaginemos que el inglés es un árbol, el lenguaje o el idioma inglés. De este árbol suelen venir tres vertientes. La primera es inglés como idioma materno, es decir, el inglés que se enseña a aquellos que nacen en países angloparlantes. En el caso de nosotros que hablamos español, nuestras clases de lengua y literatura donde veíamos características propias de nuestro idioma. Luego tenemos la segunda opción. Esto habla acerca de el inglés como segunda lengua. Es cuando aprendemos inglés dentro de contextos angloparlantes, es decir, cuando estamos inmersos dentro de un contexto, es decir, aprendemos un curso, estamos haciendo un curso en un país donde hablan el inglés y por ende lo aprendemos como segunda lengua, ya que al salir de nuestra clase, de nuestro contexto académico, seguimos utilizando el idioma. Y por último, el tercer contexto es el cual vivimos nosotros, que es el inglés como lengua extranjera. En esta particularidad, simplemente nos vemos dentro de un contexto donde hablamos nuestro idioma constantemente. Sin embargo, nos dedicamos a aprender el idioma por necesidades específicas o simplemente porque entendemos y sabemos cuáles son los beneficios que nos trae. En estas tres variantes, o estas tres ramas, tenemos dos subdivisiones, que es el inglés general y el inglés con fines específicos. El inglés general es aquel que nos habilita de vocabulario, y nos desarrollan las habilidades básicas para poder comunicarnos en actividades de cotidianidad. El inglés con fines específicos, por su parte, nos habilita para cumplir con actividades específicas, en este caso de orden académico u ocupacional. Es decir, estamos habilitándonos para ser capaces de cumplir con ciertas tareas dentro de la especialidad que nos estamos desarrollando. Sea cual sea la forma del inglés con fin específico, académico u ocupacional, este tiene variadas formas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden enfocarse tanto en habilidades específicas como lectura y escritura o comprensión auditiva y oral, o simplemente enfocarse en vocabulario en específico o en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades específicas dentro del contexto del inglés. ¿Okay? Es importante destacar que la evolución del inglés con fines específicos partió de la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, Norteamérica se establece como una potencia mundial y todos los demás países se focalizan en el idioma de este país para extender y para comprender mayormente cuáles eran los avances tecnológicos, comunicacionales, de salud y de educación que se estaban dando. Al mismo tiempo lo utilizan para hacer conocer a los demás países del mundo qué es lo que está ocurriendo. Es decir, que el inglés forma parte de una necesidad en distintos campos. Durante este tiempo también se vive una revolución lingüística. En este caso se empieza a distinguir entre las 4 macrohabilidades de la comunicación, como ya les mencioné: hablar, escuchar, leer y escribir. Cada una de estas macrohabilidades también requiere ciertas estrategias para poder desenvolvernos mejor usando estas habilidades y por ende empezamos a conocer de que cada una de estas habilidades requiere ciertas cosas en específico y para algunas especialidades o unas habilidades son más necesarias que otras. A partir de este tiempo también se crean nuevas tendencias en educación y el rol protagónico del estudiante es sumamente importante. Y a partir de este empiezan a crearse ciertos análisis de necesidades, análisis de necesidades de los estudiantes, lo que querían, lo que necesitaban aprender y cómo lo iban a aprender. Es decir, el inglés y la enseñanza se vuelve mucho más específica respondiendo a las características de cada especialidad. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de aprender inglés para los hispanohablantes? Primero, tenemos símbolos
Gráficos que tienen similitud, es decir, nuestro alfabeto se compone de los mismos símbolos. La estructura de la oración siempre es mucho más simple, a diferencia de la de española. Es decir, nosotros decimos María llegó hoy llegó María, llega María hoy, y todas estas pueden ser afirmaciones. Sin embargo, en el inglés es mucho más simple en cuanto hablamos de las estructuras de las oraciones. Hay muchos cognados entre ambos idiomas. Más adelante, en la siguiente unidad, vamos a saber qué son los cognados, o vamos a ahondar un poco más en ello. Los cognados son palabras que en inglés y en español tienen el mismo significado, es decir, que compartimos muchos cognados o palabras que tienen similitud, y por ende es mucho más sencillo entender cosas entre uno y el otro idioma. Se asimila mucho más rápido que otros idiomas como el chino, el ruso, el coreano, el árabe, quienes tienen otra simbología, la forma de escribir o diferentes pronunciaciones, uso de la articulación para hablar, etc. Y por supuesto su alcance es mayor en muchas áreas de conocimiento. En esta oportunidad, en su materia Inglés Instrumental 1, vamos a hacer un orden progresivo, es decir, primero vamos a hablar acerca de los términos básicos y las ayudas para la traducción. Luego avanzamos hacia las palabras para conocer su forma y su función dentro de los textos. Luego hablamos de oraciones, los tipos y tiempos verbales. Y finalmente vamos a cerrar internalizando cómo utilizar técnicas básicas para comprender un texto o párrafos sencillos. Esto es el trayecto, journey, en Inglés Instrumental 1. Es importante destacar que en la Francisco de Miranda nuestro diseño instruccional está focalizado hacia el desarrollo de la habilidad comprensión lectora. Es decir, que en este curso nos vamos a dedicar simplemente a leer textos en inglés, y la mayoría de sus respuestas se van a generar en nuestro idioma materno, que es el español. Para más dudas, recuerde que estamos en el grupo de Telegram. Gracias por prestar atención y nos vemos en la siguiente unidad.